solicitud para el concurso de traslados. Entraremos en Paddock, ya sea con el sistema clave, ya sea mediante clave permanente o certificado digital de firma. Iremos al apartado situado en la parte inferior derecha, titulado concurso de traslados. Una vez dentro del concurso de traslados, entraremos en el apartado convocatorias activas. Y una vez en convocatorias activas, entraremos en nuestro concurso de traslados. Dependiendo del cuerpo que seamos, nos aparecerá cuerpo de secundaria, maestros, etcétera, etcétera. Entraremos mediante acceder y haremos clic en solicitudes. Una vez que hemos creado solicitudes, haremos clic en el botón crear solicitud. Bien, en la siguiente pantalla nos aparecerá el cuerpo por el que concursamos. Yo seleccionaré destino definitivo. Bien, si vamos a ejercer derecho preferente a centro o ejercemos el derecho preferente a localidad o zona, recordad que eso viene en la base sexta de la convocatoria y que, bueno, pues el derecho preferente a centro pueden realizarlo aquellas personas a las que se les haya suprimido la plaza en el centro que desempeñaba con carácter definitivo, ¿de acuerdo? Por modificación de plaza, ¿de acuerdo? Por desplazamiento, por adquisición de nueva especialidad, ¿de acuerdo? Todo eso lo tenemos descrito, ¿de acuerdo? En la base sexta de derecho. Y si queremos o vamos a ejercer el derecho preferente a localidad, ¿de acuerdo? Lo tendremos también, o lo tenéis también en la base séptima, ¿de acuerdo? El derecho preferente a localidad lo puede también pedir o solicitar por supresión o modificación de la plaza o puesto de trabajo que desempeñaba con carácter definitivo, ¿de acuerdo? Podemos también pedir derecho preferente a localidad por desplazamiento de su centro por insuficiencia total de horario en las mismas condiciones que los titulares de los puestos suprimidos, ¿de acuerdo? O por haber, ¿de acuerdo?, pasado a desempeñar otro puesto en la administración pública con pérdida de la plaza docente que desempeñaba con carácter definitivo, por haber perdido la plaza o puesto de trabajo que desempeñaba con carácter definitivo tras concederse una excedencia voluntaria para atender al cuidado de familiares o hijos, por reincorporación a la docencia en España, si hemos estado en el exterior, y por sentencia de resolución de recurso administrativo y aquellos que, tras haber sido declarados jubilados por incapacidad permanente, hayan sido rehabilitados para el servicio activo. Todos estos casos o casuísticas podrían solicitar derecho preferente a localidad. Si estáis entre alguno de los casos de derecho preferente a centro o localidad, podríais marcar o seleccionar alguna de esas dos opciones antes de crear vuestra participación. Lo mismo para si vamos a ejercer el derecho de concurrencia, ¿de acuerdo? El derecho de concurrencia también lo tenéis, ¿vale?, en la convocatoria del concurso de traslados, en la base octava, y es lo mismo, condiciamos la posibilidad, o lo que hacemos es que la posibilidad de que varios funcionarios de carrera de un mismo cuerpo con destino definitivo condicionen su participación voluntaria a que se obtenga uno o varios destinos en una provincia determinada. Aquí pueden participar, por así decirlo, en este derecho de concurrencia hasta un máximo de 4 personas. Entonces podemos elegir pues una provincia, una sola provincia, y estaría condicionado nuestra participación a lo que obtengan también esas personas. ¿Sí? Muy bien. Pantalla nos aparecerá si deseamos mantener la puntuación del apartado de publicaciones que obtuvimos en el anterior o último, mejor dicho, concurso de traslados en el que nos hemos presentado. En este caso nos informará de la puntuación que tuvimos en el apartado de publicaciones en el último concurso de traslados que nos hemos presentado, y si deseamos mantener dicha puntuación, es decir, si no tenemos que añadir ninguna publicación, simplemente dejaremos marcada esta opción. Si por el contrario queremos añadir alguna publicación más que no teníamos recogida en el anterior concurso de traslados al que nos presentamos, en el último concurso de traslados al que nos presentamos, pues deberemos desmarcar esta opción. Si no tenemos que hacer ningún cambio, si no tenemos nada que añadir en cuanto a publicaciones, dejaremos marcada la opción. Vamos a desmarcarla. Muy bien. Entonces, ahora nos aparecerá el siguiente menú en el que nos aparecen 4 submenús. El primero es datos del docente, donde veremos, bueno, pues nuestro destino definitivo, ¿vale? Veremos las especialidades a las que podemos concursar, y veremos el año de ingreso en el cuerpo y la fecha de ingreso en el centro, ¿de acuerdo?
igualmente también veremos nuestra nota de oposición. Y simplemente tenemos que estar atentos a estas fechas, sobre todo de ingreso en el cuerpo e ingreso en el centro, por si hubiera algún tipo de error. En ese caso tendríamos que comunicarlo. Bien, si todo está correcto, volveríamos en méritos, ¿de acuerdo? Ahí es donde podremos ver todos los méritos que ya constan en nuestra ficha de la administración. En cuanto a méritos de especial dificultad, bueno, pues si tuvierais alguno añadido os aparecería, y si tenéis que añadir algún mérito le daríamos al botón añadir mérito. Vamos a hacer una simulación. Ahí introduciríamos los datos de provincia, localidad y nombre del centro, fecha de inicio del nombramiento y fecha de final del nombramiento, y cuerpo por el que trabajamos y especialidad en ese centro de especial dificultad. ¿De acuerdo? Añadiríamos todos esos campos y haríamos clic en aceptar y se nos añadiría ese mérito. En méritos académicos el sistema es bastante similar. Nos aparecerán todos los méritos que tenemos recogidos, ¿de acuerdo? Y validados ya por la administración, que no sería necesario volver a subir si en alguno de estos méritos detectamos que hay algún error, ¿de acuerdo? Lo que tendríamos que hacer es hacer clic en el botón R, ¿de acuerdo? Voy a hacer un ejemplo, en el botón R, ¿de acuerdo? De reclamación, y ahí añadiríamos un archivo adjunto que corrigiera, por ejemplo, el error que hemos detectado que existe en ese mérito, y podríamos o deberíamos añadir unas observaciones describiendo cuál es el error que hemos detectado y que queremos que se corrija. Una vez que hiciéramos ambas cosas, haríamos clic en aceptar y subiríamos esa reclamación o corrección al mérito. Recordad que si hacéis clic sobre la lupa en cualquier mérito, podréis descargar los archivos que están adjuntos a dicho mérito y así comprobar que todo está correcto. ¿De acuerdo? Una vez que hemos comprobado que todo está correcto, deberíamos ver si nos falta algún mérito, poderlo añadir. En este caso haríamos clic en el botón añadir mérito, seleccionaríamos el tipo de titulación de la que estamos hablando, ¿de acuerdo? Recordad que en concurso de traslados los títulos de idiomas que cuentan de cara a baremos son los títulos de la Escuela Oficial de Idiomas, y que los títulos de máster que os darán puntos son títulos de máster oficial, no valen los títulos de máster de estudios propios de universidades. Una vez que tengamos seleccionado el tipo de mérito, por ejemplo, fuera un doctorado, añadiríamos el tipo de doctor, ¿de acuerdo? Sí, y si es premio extraordinario, ¿de acuerdo? Una vez que le diéramos a aceptar, nos pediría que seleccionáramos o subiéramos el archivo con el título, resguardo de pago del título, etcétera, y le daríamos clic a aceptar. Yo voy a retornar sin añadir este mérito. ¿De acuerdo? Como veis es bastante intuitivo. Una vez que hemos terminado con todos los méritos académicos, pues pasaríamos a otro apartado, desempeño de cargos, ¿de acuerdo? Docentes. Recordad que aquí tendremos que subir aquellos cargos que hayamos desempeñado una vez hemos sido nombrados funcionarios de carrera, es decir, los cargos que hemos desempeñado mientras éramos interinos o funcionarias interinas o mientras hemos sido funcionarios en prácticas, no dan puntos de cara al baremo de concurso de traslados. Solo son válidos los méritos, los cargos docentes que hemos desempeñado desde que hemos sido nombrados funcionarios de carrera. El proceso sería muy similar. Vamos a hacer una simulación de añadir un mérito. Como veis, aquí seleccionaríamos el tipo de cargo que hemos desempeñado, fecha de posesión, fecha de cese, provincia, localidad, centro, aceptar. Después recargaríamos ese justificante o certificado que indique que hemos desempeñado ese cargo y añadiríamos el mérito. Yo voy a retornar sin añadir, ¿de acuerdo? Como veis, muy sencillo. En formación y perfeccionamiento, ¿de acuerdo? Nos aparecerán, de nuevo, como digo, todos los cursos de formación que hemos realizado. Si detectáramos algún error en alguno de ellos, en cuanto a número de horas, fecha de finalización, fecha de inicio, recordad, botón R verde, reclamar ese mérito, añadimos un nuevo título si fuera necesario y en observaciones describimos el motivo por el cual reclamamos ese mérito y que hay que corregir. Si nos faltara algún curso, le daríamos clic a añadir mérito, título de la actividad, fecha de inicio, fecha de finalización, si es presencial o online, si es una actividad que hemos superado como alumno o hemos impartido como tutor. Recordad que las actividades que habéis impartido como tutor o tutora se bareman en un apartado separado, número de horas y la entidad que lo ha convocado. Si lo ha convocado el Departamento de Educación, un CPR o algún sindicato que tuviera convenio con el Departamento de Educación, por lo tanto, siendo ese curso homologado,
sería la opción 1. Si no es ni el Departamento de Educación ni ningún sindicato o universidad que tuviera un específico convenio con el Departamento de Educación, pues sería otras entidades. ¿De acuerdo? Si tenéis una diligencia emitida por el Gobierno de Aragón para ese título, por el Departamento de Educación, disculpad, del Gobierno de Aragón para ese título, estamos hablando que es un curso que habéis impartido o recibido a través de la Administración Educativa o entidad sin ánimo de lucro. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tuviéramos todo eso, haríamos clic en aceptar, subiríamos en PDF el título que certifique que hemos impartido o recibido ese curso y añadiríamos el mérito. Muy bien, eso en cuanto a formación y perfeccionamiento. Especialidades adquiridas, pues esto tanto para personas que hayan superado un proceso de oposición de adquisición de nuevas especialidades o en este caso sobre todo para cuerpo de maestros y maestras, ¿de acuerdo? En el que pues ahí os hayan habilitado, por ejemplo, mediante el proceso de habilitaciones para una nueva especialidad. Seleccionaríamos la comunidad autónoma, cuerpo, ¿de acuerdo? Y la especialidad que hemos adquirido, ¿de acuerdo? Una vez que hiciéramos todo eso, añadiríamos el documento certificativo que justifique que hemos adquirido esa nueva especialidad y ya estaría. Publicaciones, exactamente muy similar. Seleccionaríamos tipo de publicación que vamos a presentar, ¿de acuerdo? Título, tipo de autor, si hemos sido autor, coautor, hay 3 autores, 4 autores, 5 autores o más de 5 autores en esa publicación. La fecha de edición y recordad que luego tenemos que subir un certificado emitido por la editorial que indique pues una serie de datos como el ISSN, ISBN, número, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso viene descrito en nuestro webinar y también lo tendréis una vez que se publiquen los criterios para baremación de méritos de este concurso de traslados. Los del concurso anterior los tendréis colgados en nuestra web y pues podéis consultarlos hasta el momento en que se publiquen los de este año. Muy bien, una vez que hiciéramos eso, aceptar, añadiríamos el documento justificativo escaneado y incorporaríamos el mérito a la solicitud. En cuanto a premios, muy similar, añadiríamos un mérito, tipo de premio, ¿de acuerdo? Título del premio, aceptaríamos, subiríamos escaneado el certificado de ese premio y añadiríamos el mérito, ¿de acuerdo? Recordad que tenéis estos tipos de premios, desde premios de ámbito autonómico, nacional o internacional, convocados por Ministerio de Educación o una administración educativa, es decir, Departamento de Educación, o pues participar en proyectos de innovación, premios en exposiciones, composiciones, conciertos o exposiciones. Bien, en cuanto al servicio para la administración educativa, ¿de acuerdo? Aquí, pues tendríamos que subir si no tenemos recogido en nuestra experiencia docente, pues que hemos desempeñado, por ejemplo, un puesto público que no ha sido para la administración educativa, pues lo subiríamos aquí, indicando el nivel, ¿de acuerdo? Y el cuerpo, fecha de nombramiento y cese y la administración para la que hemos trabajado. Subiríamos el mérito escaneado en PDF y añadiríamos el mérito. Y por último, si hemos sido miembro de un tribunal de oposición, pues sería el proceso muy similar. Comunidad autónoma en la que hemos participado como tribunal, si hemos sido presidente o vocal, el año en el que lo realizamos, cuerpo y especialidad. Aceptaríamos, subiríamos escaneado el certificado en PDF y añadiríamos el mérito. ¿De acuerdo? Una vez que hemos añadido eso, recordad que la información para los apartados 1.1, 1.1.2, 1.2 y 2 se incorporan de oficio por la administración. Es decir, no es necesario aportar ninguna otra documentación. Bien, pues perfecto. Una vez que tuviéramos todos nuestros méritos subidos, daríamos clic a volver y nos iríamos a peticiones. Y ahí haríamos clic en añadir petición. Ahí añadiríamos qué especialidad queremos elegir primero. Imaginaros, pues yo voy a elegir inglés. En este caso, vamos a pedir por centro, ¿de acuerdo? Y ahí ya se nos despliega el menú para elegir la provincia, la ciudad y el centro que queramos elegir. ¿De acuerdo? Recordad que en el caso de los que sois funcionarios en prácticas, etcétera, os aparecerán quizás centros, como por ejemplo en este caso a mí, que me aparece la Escuela Oficial de Idiomas,
¿de acuerdo? En el que, bueno, pues, podéis ponerlo si queréis, pero evidentemente en una escuela oficial de idiomas no tendremos plazas del cuerpo de secundaria de inglés. Entonces, aunque ponga ese centro, ahí nunca me van a adjudicar una vacante, bueno, pues del cuerpo de profesores de escuela, perdón, del cuerpo de profesores de educación secundaria. Entonces, que sepáis que tendréis quizás algún centro en vuestro listado que podréis seleccionar, evidentemente, si lo queréis, pero si lo queréis incluir, pero evidentemente, pues bueno, pues no habrá plazas de vuestro cuerpo y especialidad probablemente en ese centro, si estamos hablando pues de una escuela de idiomas o de un conservatorio superior, etcétera. Por ejemplo, la escuela superior de diseño, pues en este momento, si no me equivoco, no existe ninguna plaza del cuerpo de profesores secundaria de inglés, ¿vale? Pero bueno, los podéis poner igualmente, por si acaso, si os queréis más tranquilos, que sepáis que no pasa nada, nos van a penalizar, etcétera. Entonces, si queréis poner este tipo de centros que sabéis que no hay plazas de vuestra especialidad, pero por si acaso lo queréis poner, lo podríais añadir, ¿vale? Yo voy a ponerlo, por ejemplo, vamos a hacer una prueba, haríamos clic en aceptar y ya está, ya tendríamos añadida nuestra petición y primer centro, en este caso, habríamos puesto pues la Escuela Superior de Diseño, ¿de acuerdo? Evidentemente aquí nos pone que es una plaza no bilingüe, ¿de acuerdo? No, vernácula no tiene y que es no itinerante, ¿de acuerdo? En este caso, ¿vale? Al ser yo como participar yo por la especialidad de inglés, pues no puedo elegir el código de bilingüe, pero como sabéis, o como bien explicado en las instrucciones publicadas, que las tenemos aquí por el Departamento de Educación, podréis indicar, vamos a ver, si una plaza es bilingüe, ¿de acuerdo? Si una plaza es bilingüe, ¿vale? Recordad que en el icono requisitos deberéis incluir vuestro título que certifique vuestro idioma. Si sois del cuerpo de maestros es el B2, si sois del cuerpo de secundaria es el C1, ¿de acuerdo? Para cuerpo de técnicos de formación profesional, recordad que también al personal funcionario se está exigiendo un C1 para este tipo de plazas bilingües si las hubiera. Si las hubiera para vuestro cuerpo de técnicos. Bien, en este caso, recordad que si queremos saber si un centro tiene vacantes bilingües o no bilingües, como nos dice aquí, si estamos interesados en solicitar puestos bilingües, deberíamos realizarlo en Paddock seleccionando en especialidad y tipo de petición general la especialidad que deseamos y en el subapartado otros datos de la petición general que a mí no me aparece por ser de la especialidad de inglés, deberéis elegir entre francés, inglés, alemán o no. Si elegimos no, es que no deseamos que se nos adjudique ninguna plaza bilingüe en ese centro. Si solicitamos este tipo de plazas, debemos poner, como hemos repetido antes, en el apartado de méritos académicos, poner el título, diploma o certificado que certifique que tenemos un nivel B2, al menos si somos maestros de ese idioma, o C1 si somos del cuerpo de secundaria o técnicos de formación profesional. ¿De acuerdo? Si participamos como funcionarios o funcionarios en prácticas, debemos aportarlo en el apartado justificación del requisito bilingüe y en ningún caso será validado como mérito. ¿De acuerdo? Si deseamos solicitar una plaza en un centro con perfil bilingüe y otra sin perfil bilingüe, es decir, que nos da igual, que queremos que nos den en ese centro, ya sea con bilingüe o sin bilingüe, debemos poner 2 veces ese centro en nuestra solicitud. En una de ellas elegir la opción del subapartado, el idioma que sea, francés, inglés, alemán, etcétera, o elegir y en otra vez meter el centro de nuevo y en esa siguiente vez que lo metamos elegir la opción no. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si ponemos el IES Goya y IES Goya francés y IES Goya no, pues queremos que nos den una plaza en nuestra especialidad por bilingüe francés en el IES Goya y queremos también que nos den una plaza por nuestra especialidad sin bilingüe en el IES Goya. ¿De acuerdo? Entonces así podríamos elegir o obtener una plaza en un centro con bilingüe y sin bilingüe. ¿De acuerdo? Bien. Pues no tiene mucho más misterio esto. Una vez que ya hemos ido haciendo toda la solicitud y vamos cargando todos los centros a los que queremos pedir, recordad que que también podéis añadir una petición que en vez de que sea por centro podemos pedir por la calidad, es decir, nos da igual dónde nos den, solo quiero ir a Zaragoza, pues pongo Zaragoza y ya pedimos de golpe todos los centros de esa localidad. Entiendo que en general, no, salvo casos muy concretos, pues no lo vais a hacer así, pero que sepáis que podemos pedir también por localidad. Bien, y una vez que hemos añadido todos nuestros centros a nuestra solicitud ordenados, podríamos añadir algún tipo de observación, ¿de acuerdo? Si así lo creemos conveniente, y una vez que lo tenemos todo realizado, lo primero nos descargaríamos el borrador de nuestra solicitud para ver que todo está ok.
¿de acuerdo? Se nos va a descargar, como veis, bueno, pues pam, 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 con unos datos personales y todo el resumen de méritos y relación de centros que hemos pedido para nuestro concurso de traslados, y una vez que lo termináramos le daríamos a finalizar grabación de datos. Recordad que nos hará una serie de preguntas, tendremos que aceptar, tramitar, y la prueba de que se ha quedado registrado telemáticamente es siempre descargar un certificado de registro en el que nos aparecerá la fecha y la hora concreta en la que ha quedado registrado telemáticamente. Si aparece una fecha y una hora concreta en ese certificado, es que verdaderamente se ha registrado correctamente. Y también recordad que una vez que hemos finalizado y grabado todo, si hemos presentado publicaciones, deberemos llevar al servicio provincial las publicaciones originales junto con el resguardo de tramitación de la solicitud. Es decir, si no hemos presentado publicaciones, no tenemos que realizar ningún paso más, simplemente tramitar electrónicamente nuestra solicitud. Si tenemos o hemos alegado publicaciones, deberemos llevar el resguardo de tramitación de la solicitud junto con las publicaciones originales al servicio provincial para que después la comisión de baremación pueda baremarlas. ¿De acuerdo? Es decir, no presentamos publicaciones, solo tenemos que tramitar todo electrónicamente. Presentamos publicaciones, las tenemos que presentar también vía presencial, es decir, los originales tendremos que llevarlos al servicio provincial junto con nuestra solicitud tramitada electrónicamente. Las personas que concursáis desde excedencia tendréis que presentar una serie de documentación justificativa también en el servicio provincial, todos aquellos que concurséis desde la situación de excedencia.